Bueno, en principio afectan desde primera hora de la mañana, la Dirección de Mantenimiento Vial dispuso recursos, se fueron a ver situaciones puntuales de anegamiento de calles, más que nada es lo que nos dejó principalmente tanto esta lluvia como la que tuvimos justo el lunes también de la semana anterior. No se reportaron viviendas inundadas, sí que hay, sabemos que hay inconvenientes en distintos barrios que tienen terrenos más bajos que las calles y esto genera por ahí algunos anegamientos puntuales, ¿no es cierto? Y desde ya una complicación importante para los peatones a la hora de transitar en las calles que se hacen grandes lagunas o arroyos, que para esto ya se venía trabajando desde semanas anteriores en los desagües pluviales, en ir despejando, aliviando estos desagües, y aún así vemos que cuando se dan lluvias intensas como las que tuvimos estos días, no dan abastos y se forman este tipo de lagunas o de canales más grandes, ¿no? Sí, complica, bueno, tanto a los vehículos, pero también a la gente de a pie, como decías, ¿no? La complicación de la transitabilidad. Exacto, y siempre, bueno, en esto apelamos un poco a la consideración, a la solidaridad de quienes conducimos vehículos para con el peatón, que es quien se ve más afectado, y desde luego una cuestión de seguridad que tiene que ver con la reducción de la visibilidad, así que en esto cuidar un poco al peatón y la precaución a la hora de manejar, por supuesto, ¿no? Con respecto a los caminos semirurales, rurales, de ripio, ¿cómo estuvieron trabajando en estos días? Bueno, una particularidad, o sea, tuvimos en pocos días, en pocas horas, una seguidilla de lluvias intensas, con lo cual el deterioro que se genera en los caminos rurales es muy importante, es muy extenso, y esto se va abordando, digamos, en la medida que el tiempo lo va permitiendo y que el recurso, tanto la maquinaria como el aporte de ripio, lo va permitiendo, vamos llegando a los distintos lugares, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que las lluvias en estas condiciones se dan de manera simultánea en toda la jurisdicción y se va respondiendo en la medida que el recurso lo permite, ¿no es cierto? Esto lleva, por un lado, un tiempo operativo y por otro lado también quedan cuestiones estructurales o de fondo que se van a ir resolviendo con algo más de tiempo. Con respecto al temporal, la nieve afectó la transitabilidad de una vía importantísima, que es la Ruta 40, Bolsón-Bariloche, cortada en varias ocasiones en lo que fue el fin de semana. ¿Cómo es esa red de funcionamiento desde la municipalidad con bueno, las diferentes instituciones y organismos? Bueno, es bueno que lo menciones. Estas determinaciones que se dan a conocer con suma prontitud tienen que ver con decisiones que son consensuadas entre Vialidad Nacional, Gendarmería, que es también responsable sobre este trayecto de la Ruta Nacional, y Protección Civil. Y dentro de la red provincial nosotros tenemos comunicación permanente, toda vez que también se hacen los controles, se articulan tanto desde la ciudad de Bariloche como desde el Bolsón, para lo que tiene que ver con este tramo de la Ruta 40, evitar que queden autos en tránsito y poder brindar el control en ambos sentidos, ¿no? Bariloche-Bolsón, Bolsón-Bariloche. Entonces, estas decisiones son evaluadas en función de la meteorología, de las previsiones que hacen las autoridades y en este marco se dan a conocer. La recomendación que podemos dar a los conductores es, primero, evitar viajar de noche. Esto siempre está presente en las recomendaciones de vialidad con estas condiciones meteorológicas, planificar los viajes con mayor anticipación, las condiciones del vehículo y por sobre todas las cosas informarse y respetar las indicaciones de las autoridades al momento de tener que realizar estos viajes, ¿verdad? Esperamos que las condiciones empiecen a decrecer la intensidad hacia el día de mañana. Vamos a tener luego días inestables y con precipitaciones, ya no con la intensidad que estábamos viendo el día de hoy, ¿no? Y siempre cadenas, ¿no? Exacto, y estar atentos a eso, que cuando Vialidad indica o las autoridades que mencionábamos recién indican la obligatoriedad en la aportación de cadenas, a veces no necesariamente colocadas, pero sí que estén en el vehículo, son principalmente una cuestión de seguridad y poder garantizar que cuando las condiciones a veces cambian en poco tiempo, hay que tener en cuenta que desde Bolsón a Bariloche se atraviesan distintos niveles de altura sobre el nivel del mar. Esto condiciona las precipitaciones, entonces rápidamente nos podemos encontrar con un suelo o con nieve acumulada o con hielo que requieren el uso de cadenas, así que es una recomendación también a tener en cuenta, ¿no?
Leandro, volviendo a Bolsón y a las calles, se está realizando un trabajo de bacheo en el asfalto en diferentes instancias y etapas. ¿Querés contarnos un poco? Efectivamente, a través de la Dirección de Mantenimiento Público hay una cuadrilla que se ocupa de ir realizando el bacheo, es decir, la reparación de los defectos que se presentan sobre las distintas arterias asfaltadas. Esto generalmente sucede primero en algunos casos porque por la antigüedad que tiene el asfalto, en otros por pérdidas que generan la red de agua o por el tránsito pesado en algunos casos. Y lo que se hace en estas circunstancias es, cuando las pérdidas son ocasionadas por la red de agua, es el personal de ARSA quien realiza las reparaciones. Una vez que está reparada la cañería de agua, sobre eso interviene el personal municipal, generalmente con una reparación provisoria que se hace con adoquines y ripio, y a partir de ahí se planifica el volcado de hormigón, que esto necesariamente hay que programarlo con días de anticipación, y dependemos de que no haya lluvias intensas. Con una lluvia moderada, leve, se puede hacer el colado de hormigón en estos pozos, en estos baches. Cuando la lluvia es intensa, como nos ha pasado en algunos baches grandes, hay que esperar a que se den las condiciones, ¿no? Y con esta dinámica se va a continuar trabajando, más allá de que ahora, justamente en función de las lluvias y de las primeras heladas, se empiece a notar una mayor cantidad. El programa de bacheo se viene realizando ya de meses anteriores y va a continuar en tanto haya trabajo, ¿no?